Hola a todos, bienvenidos a nuestro producto audiovisual, que como dijo César Vallejo, hay hermanos, muchísimo que hacer. There is brothers, so much to be done. El día de hoy, mi equipo y yo presentaremos un análisis centrado en la importancia del respeto y la dignidad hacia las comunidades indígenas, relacionando este tema con los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, trabajaremos a partir del cuento Los 2 horas de César Vallejo, una obra que evidencia la discriminación, el racismo y el abuso de poder que históricamente han afectado a los pueblos originarios. En este video desarrollaremos 3 puntos principales: una breve presentación biográfica de César Vallejo, el contexto y mensaje del cuento Los 2 horas, y por último la conexión entre un caso actual de discriminación y los ODS 10 y 16. Los invitamos a ver el video completo, reflexionar con nosotros y reconocer la importancia de construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa. Comencemos con el video. César Abraham Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la Sierra Norte del Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos y creció en un ambiente profundamente religioso y cultural que influyó en su sensibilidad artística. Desde muy joven mostró interés por el estudio de la escritura, lo que lo llevó a trasladarse a Trujillo para estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo. Allí participó en círculos intelectuales y trabajó como profesor. Vallejo es considerado uno de los poetas más destacados e innovadores del siglo XX. Publicó Los Heraldos Negros en 1919 y Trilce en 1922, obras que transformaron la poesía en español. También escribió novelas, ensayos y los poemas humanos, publicados tras su muerte. En 1920 fue encarcelado injustamente, hecho que marcó su visión crítica y humana. En 1923 viajó a París, donde enfrentó dificultades y desarrolló su obra madura. Conoció a Georgette Philippat, quien fue su esposa y compañera de vida, convirtiéndose en un apoyo fundamental en sus últimos años. Participó como corresponsal en la Guerra Española y murió en París el 15 de abril de 1938. Continuando con el desarrollo, en el cuento Los 2 horas de César Vallejo, publicado en 1935, refleja la discriminación y el desprecio que hay a las comunidades indígenas que han sufrido a lo largo de la historia, siendo como vista una sociedad civilizada, margina a quienes considera diferentes. En el Perú existen diversas comunidades indígenas que mantienen sus culturas y tradiciones y formas de vida, las cuales deberían mantenerse a lo largo del tiempo. Sin embargo, estas comunidades se ven afectadas cuando se relacionan con sociedades que no aprecian su identidad cultural, lo que provoca que los individuos se enfrenten a la incomprensión, marginación y pérdida de dignidad. Por ejemplo, en el cuento Los 2 horas, Vallejo evidencia cómo la incomprensión y el prejuicio entre culturas distintas conducen a la exclusión y al sufrimiento de los más inocentes, reflejando una profunda crítica social hacia la falta de empatía humana. En el cuento Los 2 horas, César Vallejo refleja la incomprensión y el prejuicio entre culturas distintas, lo cual conduce al sufrimiento de los más inocentes, y lo manifiesta en los siguientes fragmentos. ¿Qué cosa?, exclamaban las gentes. ¡Qué indios tan estúpidos! Parecen unos animales. ¿Quiénes son? Son salvajes del Amazonas. Son 2 criminales escapados de una cárcel. 2 santos se llenan de ira y los castiga con crueldad. Los 3 fragmentos reflejan la fuerte discriminación y la deshumanización hacia los indígenas en la obra de Vallejo. Los 2 horas son insultados, tratados como animales y acusados injustamente, mostrando juicios racistas profundamente arraigados. Esta visión permite que figuras de autoridad como Don Santos ejercen violencia y crueldad, evidenciando la crítica vallejiana a la injusticia social y al abuso de poder.
Durante el censo del 2025 en Ayacucho, una trabajadora censal realizó comentarios discriminatorios hacia una comunidad indígena, afectando su dignidad y sus derechos. Este hecho refleja la persistente desigualdad social y el racismo interinstitucional y la falta de enfoque intercultural en los procesos oficiales que deberían garantizar respeto, inclusión y reconocimiento cultural. La exigencia de la Defensoría del Pueblo, INEI, para garantizar un trato digno a los pueblos indígenas durante el censo del 2025 se relaciona con las dos ODS, que es la ODS 10 y la ODS 16. Y respecto al ODS 10, se vincula con la meta 10,2, que busca promover la inclusión social, y la meta 10,3, pues los comentarios discriminatorios evidencian la necesidad de eliminar prácticas incluyentes a las instituciones, ya que también se relaciona con la meta 10,4 al exigir capacitación al personal censal para lograr un trato igualatorio, y con la meta 10,7 orientada a asegurar respeto y evitar la invisibilización de su identidad. En cuanto a la ODS 16, se conecta con la meta 10,3, que promueve el acceso a la justicia y el fortalecimiento institucional. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rose Cauticerna. El día de hoy estaré realizando una breve entrevista acerca del cuento Los 2 horas de César Vallejo, un cuento que nos muestra la discriminación y la injusticia hacia los pueblos originarios. En esta ocasión nos acompaña el profesor Santiago Avelino Rodríguez, docente de habilidades comunicativas y entre otros cursos más. Profesor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Ahora sí, para comenzar con la primera pregunta. Profesor, ¿qué idea le deja el cuento sobre el trato que recibían los pueblos indígenas? Bien, en el caso del cuento Los 2 horas, escrito por César Vallejo, se nota una clara discriminación a estos personajes, pues lamentablemente cuando ellos llegan a la aldea de Piquillacta no son aceptados. Sin embargo, en su propuesta de convivencia con la naturaleza inicial, ya que ellos vienen del campo, ellos asumían que la expectativa que generaba en la gente era normal, la risa que causaba en la gente era normal, inclusive empezaron a reírse con ellos. Entonces, sintetizándolo, pues hay una discriminación terrible de la gente pueblerina a los dos indígenas. Claro, ¿no? Ahora quisiera continuar con el análisis, muy bien como usted me estaba comentando, acerca de las actitudes de los personajes, ¿no? Ahora quisiera que lo enfoque un poco más acerca de... ¿Qué opina usted sobre la manera en que las personas del pueblo tratan a los 2 horas dentro del relato? Bueno, es un trato que como seres humanos no deberíamos permitirla ni aceptarla, ya que ellos en su inocencia asumían que era normal las relaciones que en este caso estaban recibiendo en un inicio, pero lamentablemente cuando ellos ingresaron a la iglesia, ¿no es cierto?, fueron vejados de una u otra manera, y inclusive por su ignorancia y por el desconocimiento del contexto occidental, fueron encarcelados y maltratados, y eso no es justo por ningún motivo, ¿no es cierto? No deberíamos permitirlo. Ahora vamos a ir con la última pregunta. Quisiera vincular el mensaje del cuento con la realidad actual. ¿Cree usted, profesor, que lo que pasa en el cuento sigue estando vigente hoy en día y por qué? Claro, hasta ahora existen muchos juicios y muchos anárqueres. En la actualidad, lamentablemente, el sistema judicial, el sistema político no gobiernan o no generan justicia de manera equitativa. Lamentablemente, lo que pretenden es defender intereses foráneos e intereses personales, y sobre todo mantener el status quo para seguir sometiendo y dominando y discriminando a los que menos tienen. Entonces podríamos decir que pues los juncios y los anárquicos, según Vallejo, somos casi todos, ¿no? Y lamentablemente una cúpula de poder que siempre ha gobernado el país y que están enquistados allí, hasta ahora se mantienen como aquel pueblo de Piquillacta en donde nos despreciaron a estos personajes.
Claro, muchas gracias. Ahora, en conclusión, esa entrevista nos va a permitir entender acerca del cuento que está denunciando claramente a la discriminación y a la injusticia que sufrían los pueblos originarios, ¿no? Aunque esta historia, este cuento, pertenezca al pasado, sabemos que hoy en día sigue estando vigente acá, ¿no? Y este cuento también nos va a ayudar a poder reflexionar y a poder promover el tema del respeto, la justicia y el valor hacia otras culturas, ¿no? Nuevamente quisiera agradecer al docente Santiago Avelino Rodríguez por participar y por brindarnos su opinión acerca del tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Siguiendo con la exposición, voy a presentar el tema El arte y la revolución, ejecutoría del arte socialista. El proyecto del arte socialista busca que el arte deje de ser un privilegio solamente para las élites, se convierta en una herramienta de cambio social, represente la vida del trabajador, campesino y el pueblo en general, denuncie la opresión, las desigualdades y las injusticias, y finalmente que fomente la esperanza en un futuro más libre y más justo. La idea principal del arte socialista es expresar la solidaridad humana y solidaria. No se trata solo de ideas políticas. Según César Vallejo, el verdadero poeta socialista vive el socialismo como una forma de sentir y de pensar. Por eso, sus obras deben de transmitir justicia, empatía y compromiso con el pueblo. Es importante también entender algunas ideas secundarias. Ser socialista nace del interior. No se trata de ideas políticas, sino sentir el socialismo de una manera auténtica. El arte socialista es una forma de vida ya que refleja actitud constante de justicia y de solidaridad. Ser socialista es universal porque atraviesa épocas y culturas, porque defiende valores comunes. El arte socialista es un proceso debido a que se ha ido formando poco a poco a lo largo de la historia, mostrando la colectividad y la humanidad. Ser socialista siempre. Vallejo nos decía que un poeta socialista no deja de serlo en ningún momento. Cuando escriba, cuando piense, cuando siente, siempre está comprometido con la justicia. Es una forma de vivir, de actuar, de sentir todos los días, incluso aceptando errores que puedan surgir. En conclusión, el arte socialista lo que busca es unir el sentimiento, la justicia y la transformación social. No solo se trata de crear obras, sino tener un compromiso real con la justicia y con la dignidad humana. Hoy voy a presentar la historieta que hemos preparado, basada en la obra de La Rosada. Esta escena refleja un mundo cargado de violencia, abuso y crítica social, centrado en el ambiente prostibulario que la obra denuncia. La historieta es una versión simbólica y condensada de estos temas, enfocándose en el poder, el abuso, la degradación y la desilusión de la protagonista, La Rosada. En el cuadro 1, la historia comienza en una taberna iluminada con luces cálidas. Todos los presentes beben y aplauden, mientras La Rosada baila una marinera con Mr. Kennedy. Mr. Kennedy dice: «Baila usted divinamente, señorita Rosada». A lo que La Rosada responde: «No, señor, solo bailo para olvidar». Aquí vemos cómo La Rosada utiliza el baile como un escape de su realidad dolorosa. A pesar de la aparente admiración que recibe, su sonrisa esconde su tristeza y sufrimiento. En el cuadro 2, la escena se vuelve más tensa. Machuca y el comisario la rodean, mientras Cordel observa desde el fondo sonriendo. Machuca exclama: «Abajo el pañolón, Zoraida, muéstrate libre». La Rosada replica: «Déjenme, no es juego, esto no». Este cuadro muestra el abuso y la coerción hacia La Rosada. La violencia se vuelve explícita y el ambiente hostil refleja la opresión que sufre. En el cuadro 3, todos celebran y brindan, mientras La Rosada, mareada por el alcohol y el agotamiento, intenta mantener la compostura. El Cordel exclama: «Por Zoraida, la flor del bazar». La Rosada piensa para sí misma: «Soy una pobre desgraciada, nada más». Aquí observamos la contradicción entre la celebración y el dolor interno de La Rosada, que se siente vacía y degradada a pesar de ser el centro de atención. En el cuadro 4, el Cordel se inclina ante Mr. Kennedy, señalando a La Rosada, que casi parece dormida. El Cordel ordena: «Mr. Kennedy, verá por ella, obedézcalo como a mí». La Rosada musita: «Sí, lo que usted diga». Este cuadro refleja la sumisión de La Rosada frente a los hombres que controlan su vida, la degradación
y la pérdida por autonomía son evidentes. En el cuadro 5, oscuridad en la taberna con pasos y murmullos de fondo. Benítez se levanta alarmado. Benítez pregunta: ¿quién está en la trastienda con la rosada? El cordel amenazante exclama: siéntese, no se meta donde no lo llaman. Aquí se intensifica la sensación de peligro y el abuso, mostrando cómo el poder y la violencia controlan el lugar y a sus habitantes. En el cuadro 6, al amanecer, el bazar está vacío. El cordel y Mr. Kennedy conversan fríamente mientras una bufanda de la rosada yace por el suelo. Mr. Kennedy señala: el negocio continúa, don Cordel. El cordel, mirando el pañolón, admite: si todo sigue igual, menos ella. El cuadro final simboliza la indiferencia del mundo hacia la rosada y cómo, aunque el negocio sigue su curso, la vida de ella ha cambiado para siempre. La bufanda en el suelo es un símbolo de su pérdida, de su vulnerabilidad y de la desilusión que la rodea. En conclusión, César Vallejo revela desde distintas perspectivas las consecuencias de la dominación cultural y la discriminación hacia los pueblos originarios. En Los 2 horas, Vallejo denuncia que la imposición de una cultura dominante destruye la identidad, la dignidad y la humanidad de los pueblos indígenas, quienes históricamente han sufrido y han sido víctimas de exclusión y abuso bajo el pretexto de la civilización. También critica la intolerancia cultural mediante la escena en que los jóvenes indígenas son castigados por su risa, símbolo de libertad reprimida. Esta clase de obras nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de valorar la diversidad cultural y de construir una sociedad más justa donde la educación, el respeto y la empatía sean pilares para erradicar la discriminación y reconocer la humanidad compartida que une a todos los pueblos.